En el pequeño pueblo de Santa Lucía de los Vientos, donde el polvo se alzaba con cada soplido del aire y el sol parecía no tener piedad con nadie, una niña de apenas 5 años caminaba descalza por un sendero de tierra reseca. Se llamaba Isabelita, y aunque su cuerpo era frágil, casi transparente bajo la luz ardiente del mediodía, cargaba un cántaro de barro que parecía querer tragársela. El recipiente, casi tan grande como ella, se balanceaba con cada paso, y el agua que llevaba dentro susurraba un lamento que acompañaba su cansancio. Cada gota que se movía en el cántaro era un eco de su esfuerzo o un recordatorio de que a sus 5 años, Isabelita no conocía la infancia, solo el peso. Nadie en el pueblo con sus casas de adobe agrietadas por el tiempo y sus habitantes curtidos por la necesidad imaginaba que aquella niña, a quien llamaban con crueldad, la burrita de carga, llegaría a ser un día la mujer más rica y respetada del valle. Pero esa riqueza no sería de monedas, sino de un tipo que no se cuenta con los dedos, sino con el corazón. Era el año 1769 y en Santa Lucía de los Vientos, el tiempo parecía detenido en un ciclo de trabajo y silencio. El campo no entendía de juegos infantiles ni de descansos. Isabelita no sabía lo que era correr detrás de una pelota hecha de trapos viejos, como hacían los otros niños en la plaza. Sus manos, pequeñas y agrietadas por el roce del barro, estaban hechas para sostener cántaros, no muñecas. Sus días comenzaban antes del alba, cuando el cielo aún era una sábana grisácea y el aire olía a hierba húmeda y a leña que apenas empezaba a arder en los fogones. Caminaba desde la choza familiar, una construcción humilde de adobe y techo de tejas rotas, hasta el pozo del pueblo, un agujero profundo que parecía guardar los secretos de todos los que alguna vez se inclinaron sobre él. Llenaba el cántaro sintiendo como el agua fría le lamía los dedos, y luego emprendía el regreso, con el peso del recipiente tirando de sus hombros como si quisiera arrancarle los huesos. El sendero era un desafío en sí mismo. Las piedras sueltas se clavaban en las plantas de sus pies, y las ramas bajas de los árboles parecían extenderse para arañarle las piernas. Pero Isabelita no se quejaba. No sabía cómo hacerlo. En su casa las palabras eran un lujo que nadie podía permitirse. Su madre, doña Beatriz, era una mujer de manos rojas y ojos cansados, consumida por el trabajo de lavar ropa ajena y remendar vestidos que nunca serían suyos. Cuando Isabelita llegaba con el cántaro, doña Beatriz apenas levantaba la vista, con un suspiro que era más pesado que el agua que su hija traía. «Date prisa, hija», decía con una voz que parecía romperse en cada sílaba. «El sol no espera. Y el trabajo tampoco». Isabelita asentía en silencio porque en su mundo, asentir era más fácil que preguntar porque la vida era tan dura con una niña tan pequeña. A veces, mientras cruzaba la plaza del pueblo, los niños mayores la señalaban y reían. «Mira a la burrita», gritaban, y sus risas cortaban el aire como cuchillos. Uno de ellos, un muchacho de ojos crueles y sonrisa torcida, había dicho una vez que Isabelita debía tener huesos de hierro para no romperse bajo el peso del cántaro. Ella no respondía. Bajaba la cabeza, apretaba los labios y seguía caminando. Aprendió pronto que el silencio dolía menos que las palabras. Pero no siempre era tan fácil. Una tarde, mientras llevaba un montón de leña al mercado, un grupo de niños le cerró el paso. Uno de ellos, con una sonrisa que no tenía nada de infantil, empujó su cántaro con fuerza. El recipiente cayó al suelo, y el agua se derramó sobre sus pies descalzos, mezclándose con el polvo hasta formar un barro que parecía burlarse de ella. «Las burras no necesitan agua», dijo el muchacho, riendo. «Solo sirven para cargar peso». Isabelita se agachó en silencio, intentando recuperar lo poco que quedaba, pero el barro había tragado todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por el peso del cántaro ni por la burla, sino porque sabía que tendría que volver al río y empezar de nuevo. Cuando llegó a casa esa noche, doña Beatriz la esperaba con un suspiro en lugar de un saludo. Sus manos temblaban mientras remendaban un vestido viejo y su voz, apagada por el cansancio, dijo que no había comida suficiente para el día siguiente. Isabelita, con el corazón apretado, se acercó y tomó la mano de su madre. «No te preocupes, mamá», dijo con una voz suave que parecía demasiado grande para su cuerpo. «Yo puedo traer más agua».
Puedo ayudar en la feria. Soy fuerte. Doña Beatriz la miró con ojos llenos de ternura y tristeza, y solo alcanzó a responder: ojalá la vida fuera más justa con una niña tan buena. Aquella noche, mientras la luna se colaba por una rendija del techo, iluminando la choza con un resplandor pálido, Isabelita se arrodilló junto a su camita de tablas. Juntó sus manos pequeñas y rezó en voz baja, como si temiera despertar al mundo. Si este es mi camino, Señor, dijo, solo pido fuerzas para seguir caminando. Cerró los ojos y pensó que tal vez, allá arriba, alguien la escucharía. El pueblo vivía atrapado en su propio silencio. Nadie miraba a los niños pobres, nadie preguntaba por sus sueños. Los días se sucedían como un rosario de cuentas gastadas, cada uno idéntico al anterior, marcados por el ritmo del trabajo y la resignación. Pero un día, mientras Isabelita caminaba con su cántaro vacío hacia el pozo, una voz la detuvo. Era doña Tomasa, una anciana que vendía tortillas y atoles en la feria. Su puesto, un montón de tablas cubiertas con un toldo descolorido, olía a maíz tostado y a leña quemada. Necesito ayuda, pequeña, dijo la anciana, con una voz que parecía crujir como las hojas secas. Mis piernas ya no pueden con los sacos de maíz ni con la leña. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? Isabelita, sin dudar, levantó la mirada y respondió: yo puedo, señora. Doña Tomasa la miró sorprendida, porque la niña apenas alcanzaba la altura de su mostrador. ¿Estás segura, criatura?, preguntó. Soy fuerte, dijo Isabelita. No le tengo miedo al cansancio. La anciana sonrió con una mezcla de compasión y asombro, y le prometió unas monedas y una tortilla caliente cada día. Ese primer día de trabajo fue un desafío que pareció infinito. Los sacos de maíz pesaban casi tanto como su cuerpo, y el camino desde el rancho hasta la plaza era largo y empinado. Cada paso levantaba nubes de polvo que se pegaban a su piel, y sus piernas temblaban como si quisieran rendirse. Pero Isabelita no se detuvo. Pensaba en su madre, en Catalina, su hermanita pequeña, y en Juanito, el bebé que lloraba cuando no había pan. Cuando al fin llegó al puesto de doña Tomasa, la anciana le ofreció una tortilla recién salida del comal. El aroma llenó el aire y el estómago de la niña gruñó con fuerza. Come, pequeña, dijo Tomasa. Has trabajado como mujer. Isabelita sonrió por primera vez en mucho tiempo y mientras comía. La anciana le preguntó por su familia. La niña contó que su padre había muerto hacía años, que su madre lavaba ropa ajena, y que ella ayudaba en lo que podía. Doña Tomasa movió la cabeza lentamente y dijo: el mundo es duro con los buenos, pero el esfuerzo siempre trae su recompensa. Esa noche Isabelita regresó a casa con las monedas envueltas en un trozo de tela, guardadas con tanto cuidado, como si fueran oro. Al entrar en la choza, su madre la miró con sorpresa. La niña abrió la mano y dejó que las monedas cayeran sobre el regazo de doña Beatriz. Ahora podremos comprar pan, dijo. Y un poco de leche para los pequeños. La mujer no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hija con fuerza y le dijo que ningún niño debía cargar tanto peso. Isabelita respondió que no importaba. Que su padre le había enseñado a ser valiente, y que ella cumpliría su palabra. Esa noche el silencio de la casa fue diferente. No era el silencio de la miseria, sino uno suave, lleno de una esperanza tímida. Doña Beatriz miraba a su hija dormir, con el cabello enredado y las manos marcadas por el trabajo, y pensó que en su pequeña había una fuerza que el mundo aún no conocía. Pero la realidad no se rendía tan fácil. Al amanecer, el cántaro seguía esperándola en la puerta, tan pesado como siempre. Antes de salir, Isabelita se arrodilló una vez más y rezó. Dijo que si algún día su carga se hacía más liviana, prometía no olvidar a quienes todavía caminaban doblados por el peso. No lo sabía entonces, pero aquella promesa cambiaría su destino para siempre. El sol de la tarde caía como un hierro candente sobre los tejados de teja y las paredes de adobe, cuando Isabelita, con las rodillas raspadas y el cabello pegado a la frente por el sudor, se atrevió a llamar a la puerta alta y oscura de la casona de don Gaspar. Su corazón golpeaba el pecho como un pájaro asustado, queriendo salir de una jaula, porque sabía que acercarse a aquel umbral
Era como caminar sobre un puente de tablas podridas, donde cualquier paso en falso se pagaba con la risa cruel de los poderosos. Apretó el trozo de tela donde guardaba su crucifijo de madera, como si fuera un pequeño tesoro, y se irguió un poco más, a pesar de su estatura de niña. Cuando el mayordomo apareció con un gesto de fastidio, preguntó con voz torcida qué buscaba. «Vengo a pedir trabajo», respondió Isabelita. «Puedo barrer el patio, llevar agua, traer leña, moler maíz, cualquier cosa que dé unas monedas para mi madre y mis hermanitos». El hombre soltó una risa breve y seca como una puerta que se cierra, y dijo que esperara, porque el patrón decidiría si valía la pena perder el tiempo con una cría que apenas levantaba un cántaro. Cuando la puerta interior se abrió y apareció don Gaspar con su chaleco bordado, su bastón de madera oscura y esa mirada de quien se cree dueño del aire, Isabelita sintió que el mundo se le encogía. Pero no retrocedió. Contó que su madre estaba enferma de cansancio, que en casa faltaba pan, que ella podía trabajar mucho aunque fuera pequeña. Don Gaspar sonrió con una comisura dura y dijo que la escuchaba porque le divertía su valentía, pero que volviera cuando fuera moza, que una casa como la suya no se sostenía con bracitos de barro. Remató afirmando que una burrita de carga se forma con años y que por ahora no era más que una cabrita asustada. Mientras hablaba, golpeaba el suelo con el bastón, como marcando el ritmo de la humillación. El mayordomo detrás asentía con ojos de sirviente que disfrutan el espectáculo del amo. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Isabelita, pero ella no se rindió. Dijo que si no había trabajo adentro, quizá podría hacer recados afuera, llevar agua del pozo grande al lavadero o al jardín de las señoras. Don Gaspar, como quien lanza una migaja a un perro hambriento para verlo correr, respondió que si tenía tanta fuerza la probaría donde los hombres verdaderos se quiebran. Ordenó que al día siguiente, a la salida del sol, subiera a la sierra hasta el manantial que nacía entre piedras y espinos. Y bajara con cántaros medianos. Añadió con voz de hierro que no quería excusas, que si deseaba ganar monedas, las sudara con la frente, porque en su hacienda no se pagaba la compasión, sino el trabajo. Cuando se dio media vuelta, dejó en el aire un olor a cuero y a poder mal usado que raspó la garganta de Isabelita. Pero ella, en su interior, dijo que aceptaba, que no se iba a quebrar, y salió de la casona con la espalda erguida, aunque por dentro las piernas le temblaran. Al alba del día siguiente, cuando el gallo apenas abría la garganta y el cielo tenía ese color de ceniza que precede a la luz, Isabelita ya estaba en el camino de piedra con 2 cántaros de barro medianos que el mayordomo le había entregado sin mirarla. Cada paso hacia la sierra era un diálogo mudo entre su voluntad y el cansancio que se le colaba por los huesos. El sendero subía como una serpiente terrosa, enredándose entre matorrales que arañaban la piel. Recordaba las palabras de su madre la noche anterior con voz apagada, diciendo que aquello era demasiado para una niña. Pero Isabelita había respondido que podía, que Dios le daría fuerza, que cada gota de agua valdría un mendrugo de pan. Cuando al fin oyó el hilo de plata del manantial y sintió la frescura en la cara, se arrodilló con torpeza, llenó el primer cántaro y luego el segundo. Por un instante creyó que el mundo podía ser bueno, porque la corriente le acariciaba los dedos como si el río supiera su nombre. Pero el descenso fue otra historia. El barro, humedecido por el rocío, hacía resbalar sus sandalias, y el peso de los cántaros le doblaba la espalda en una curva dolorosa. La brisa, que antes parecía una caricia, se volvió un cuchillo contra el sudor. Cuando la vereda se estrechó entre 2 rocas, Isabelita lanzó una mirada al valle, vio las tejas de Santa Lucía como escamas quietas, y dijo para sí que no soltaría los cántaros, aunque el mundo se inclinara. Paso a paso, llegó por fin a la hacienda, con las rodillas sucias y las manos en carne viva. El mayordomo tomó los cántaros con desdén y dijo que el patrón esperaba 5 al día, porque 2 eran cosa de criatura mimada. Le dejó en la palma 3 monedas que sonaron a burla más que a paga. Isabelita respondió que volvería, que traería más, y se marchó sin mirar atrás, para que no vieran el brillo acuoso en sus ojos. A mediodía, con la cabeza aturdida por el calor y el estómago vacío tras compartir con Catalina la última tortilla, volvió a subir a la sierra con pasos más cortos.
El camino parecía haberse alargado, y las piedras crecían como dientes. Cuando llegó a la corriente el sol caía a plomo sobre el agua, haciendo brillar el cauce como un espejo que le devolvía una imagen que dolía, la de una niña de 5 años con un cántaro a cada lado, parecida a un animal de tiro. Aún así, llenó uno, llenó otro y comenzó a bajar de nuevo. Al cruzar el arroyo pequeño que cortaba la vereda, un pie resbaló y su rodilla golpeó una piedra afilada. Uno de los cántaros chocó contra la roca y estalló en un sonido hueco que se deshizo en 1000 fragmentos. Uno de esos trozos, largo y filoso, voló como un dardo y se clavó en el empeine de su pie izquierdo. El dolor llegó como un rayo que subía desde la planta hasta la garganta. Sintió la sangre tibia expandirse en la sandalia y oyó su propio quejido ahogado, como si fuera la voz de otra. Se quedó quieta unos segundos para no caer, y apretó los dientes, porque el río parecía reír y la piedra parecía haber esperado todo el día para herirla. Desde más abajo 2 peones que subían con un mulo la vieron tambalear. Uno dijo que la criatura se estaba desangrando, y el otro respondió que había que ayudarla. Pero en ese instante apareció el mayordomo montado con la mirada de quien trae órdenes clavadas, y gritó que nadie tocara a la niña, que el patrón había dicho que quien interfiriera en su prueba se quedaría sin jornal una semana entera. Los peones bajaron la cabeza con vergüenza. Uno masculló que Dios los perdone, y el otro dijo que aquí el que manda es el hambre. Siguieron su camino sin mirar atrás y la soledad cayó sobre Isabelita como una manta pesada. Con una calma de adulto quebrado en cuerpo pequeño, se sentó en la orilla, extrajo la esquirla con cuidado mientras la sangre manaba en hilos rojos que el agua intentaba beber. Rasgó el borde de su falda y se vendó el pie torpemente. Murmuró que no iba a rendirse, apoyó el peso en el talón y se incorporó, cargando el único cántaro ¿qué quedaba? El resto de la bajada fue un laberinto de aguante, donde cada piedra parecía una pregunta y cada paso una respuesta. Cuando atravesó la entrada de la hacienda, el patio vibraba con él olor a cuero y estiércol, y los gallos picoteaban el polvo como si buscaran migas de dignidad. El mayordomo la miró de arriba a abajo y dijo que solo uno, que la jornada pedía 5, que estaba robando tiempo del patrón. Isabelita respondió que mañana traería más, que hoy se había lastimado el pie. Él soltó un resoplido de burla, ordenó a un mozo que le tirara un mendrugo duro que cayó al suelo. Y comentó que las burritas así aprenden. Se alejó dejando a la niña agacharse a recoger la migaja con esa mezcla de hambre y vergüenza que quema más que el sol. Al anochecer, con el vendaje empapado y cada latido punzando, Isabelita emprendió el camino de regreso a la choza. El pueblo parecía mirarla con ojos de barro desde las paredes silenciosas. Cuando empujó la puerta de madera y vio a su madre meciendo a Juanito con los ojos ojerosos, dijo con un hilo de voz que había conseguido algunas monedas y un pan duro. Doña Beatriz se levantó sobresaltada al notar la sangre oscura en la tela del pie y preguntó con desespero qué le habían hecho. La niña respondió que fue una piedra traicionera, que nadie la ayudó porque tenían miedo, que don Gaspar exigía 5 cántaros diarios. Como si la sierra fuera llano. Su madre, con una mezcla de rabia e impotencia, dijo que aquello no era trabajo, sino castigo, que un hombre que niega auxilio a una niña desafía a Dios y a los santos. Luego le limpió la herida con agua tibia y un paño, soplando con cuidado, como si su aliento pudiera curar, murmurando que ojalá pudiera poner sus manos en el dolor y arrebatárselo. Mientras vendaba mejor el pie, Catalina los miraba con ojos asustados y preguntaba si su hermana podría correr con ella al día siguiente. Isabelita, tragándose el nudo de la garganta, respondió que sí, que pronto jugarían, que debía descansar un poco, que mañana estaría mejor, aunque por dentro sentía que el peso de las palabras era tan grande como el de los cántaros. Aquella noche, cuando el techo dejó ver una estrella atrevida entre las tejas rotas y el viento coló su silbido por el hueco de la ventana, Isabelita se recostó en su camita de tablas. El dolor del pie se mezcló con el cansancio de los hombros, como 2 perros que se muerden sin soltarse. Por primera vez, la duda se sentó al borde de su cama como una sombra conocida. Pensó que tal vez no era suficiente, que quizá Dios pedía más de lo que ella podía dar, que el mundo estaba hecho para que los que tenían bastón caminaran sobre las espaldas de los que no tenían zapatos.
Sin embargo, recordó el rostro de su madre inclinado sobre ella, el parpadeo nervioso de Catalina al preguntar por juegos, la respiración de Juanito como un pajarito dormido. Sintió que en el fondo del pecho quedaba un rescoldo de fuego que no se apagaba. Se incorporó un poco, juntó las manos con torpeza porque los dedos dolían, y dijo en voz baja que no buscaba grandezas, que solo pedía fuerzas para volver a intentar. Preguntó cuánto tiempo más debía soportar para que la vida abriera una rendija. Suplicó que si había un plan escondido en tanto cansancio, se lo mostraran. Cuando terminó de hablar, el silencio se quedó escuchando, como si el techo pudiera responder. No hubo música ni consuelo, solo el rumor del viento y el crujido de la madera vieja. Pero en esa ausencia de respuestas encontró una especie de paz pequeña, una decisión tímida, el pensamiento de que al amanecer subiría de nuevo a la sierra, aunque el pie ardiera, porque la humillación no le quitaría lo único que sentía suyo, la dignidad de levantarse otra vez. Con esa idea como manta, se dejó caer por fin en un sueño inquieto donde el agua del manantial no la hacía caer, sino que la sostenía. Y aunque al despertar la realidad pesaría como siempre, en esa hora oscura entre el dolor y la esperanza, su corazón de niña sostuvo el mundo con una paciencia que los adultos habían olvidado. El alba llegó con un cielo pálido que parecía sostenerse apenas sobre el horizonte, como si el mundo entero dudara en despertar. Isabelita salió cojeando hacia la plaza, con el pie aún envuelto en un vendaje de tela que olía a agua tibia y a las manos temblorosas de su madre. El dolor era un compañero constante, un latido que subía desde la planta hasta el pecho. Pero dentro de ella había una terquedad dulce que repetía que el mundo no termina donde empieza la humillación. La plaza de Santa Lucía de los Vientos se abría como un patio de tierra apisonada, rodeada de portales descoloridos por el sol y el tiempo. En el centro un fresno antiguo levantaba su copa como una mano abierta, ofreciendo una sombra que parecía escuchar. Allí, bajo sus ramas, un hombre de cabellos blancos y barba corta hablaba con un grupo de niños que lo miraban con una mezcla de fascinación y confianza. Su voz era calma, como el rumor de un río que no tiene prisa, y hacía callar incluso a los pájaros. Isabelita se detuvo al borde del círculo, insegura, con el cántaro vacío apoyado en la cadera. Vio al hombre mostrar una hoja pequeña, perfumada, y pedir a los niños que la estrujaran entre los dedos para oler su aceite. Él notó su presencia, vio el vendaje en su pie, la manera en que apoyaba más el talón que la planta para no avivar el dolor. Y sonrió con una sonrisa que no se apoyaba en los labios, sino en los ojos. «Pasa, pequeña», dijo, «acércate, que toda pregunta merece ser respondida bajo la sombra de un árbol generoso». Isabelita pensó en retroceder, porque su mundo no era de juegos ni lecciones, y el cántaro debía llenarse antes de que el sol subiera demasiado. Pero la curiosidad, una brasa vieja que aún ardía en su pecho, la empujó a dar un paso adelante sin hacer ruido. El hombre la miró como quien reconoce una historia antes de oírla. Explicó a los niños que existía una planta humilde, la manzanilla, que calmaba el vientre y apaciguaba el corazón. Luego, sin mirarla directamente, narró una historia. Conocía a una niña que cargaba cántaros más grandes que su esperanza, y todos le decían burrita. Pero esa niña, al aprender el lenguaje de las plantas, entendió que cada peso era un entrenamiento del alma, no un castigo del cielo. Añadió que a veces el Señor prepara a sus hijos con cargas que parecen injustas para que, cuando llegue el tiempo de aliviar a otros, sepan cómo sostener el mundo sin romperse. Las palabras cayeron sobre Isabelita como una lluvia mansa después de meses de sequía. Quiso decir algo, pero la voz se le enredó en la garganta. El hombre le tendió una hoja verde y le indicó con un gesto que la oliera. Ella obedeció, y el aroma le trajo recuerdos de una casa limpia, de una cocina tibia, de esas tardes raras en que la vida parecía menos pesada. «Huele a hogar», dijo en voz baja. Él respondió, «La naturaleza habla sin soberbia y cura sin vanidad. Quien aprende a servirla no vuelve a estar solo». Cuando los niños se dispersaron, porque una campanilla lejana anunció el comienzo de la feria, el hombre se presentó: «Me llamo don Basilio. Y no pertenezco a nadie, salvo a Dios y al camino». Preguntó con delicadeza qué le había pasado en el pie. Isabelita, como si al hablar se abriera una compuerta, contó que el cántaro estalló y un fragmento la cortó, que dos peones quisieron ayudarla,
pero el mayordomo lo prohibió con la voz de su amo. Dijo que bajó con el dolor atravesándole la carne, pero con la cabeza alta. Porque alguien en su casa necesitaba pan. Al terminar bajó la mirada, avergonzada por haber hablado tanto. Don Basilio respondió que no había vergüenza en el coraje, que la vergüenza pertenece al que mira el sufrimiento y no tiende la mano. Añadió con serenidad que veía en sus ojos una llama que no debía apagarse con lágrimas inútiles. Entonces, con un gesto que mezclaba invitación y cuidado, dijo que si ella quería, podía aprender el arte de las plantas medicinales, no como un oficio de superstición, sino como una disciplina de paciencia, observación y amor, la clase de conocimiento que levanta cuerpos y limpia espíritus. Explicó que había caminado por valles y montes, que su maestro, un viejo boticario de Segovia, le había enseñado a mirar los ciclos de la luna. Para secar las flores sin robarles el alma, a macerar raíces en aceite de oliva para que su fuerza entrara por la piel, a escoger el momento exacto en que la flor no es promesa ni recuerdo, sino presencia. Dijo que buscaba desde hacía tiempo a alguien que guardara el saber con honestidad, alguien que no convirtiera la curación en moneda de soberbia, y que, cuando la vio sostener el cántaro como quien sostiene una cruz, entendió que quizá había encontrado a esa persona. Isabelita, que hasta entonces había sostenido la vida con dientes apretados, sintió que una puerta se abría por dentro. Pero preguntó con miedo si ella, una niña que no sabía leer, podía aprender algo que pedía estudio. Don Basilio respondió que leería con los dedos, con la nariz, con la lengua y con los ojos, que la tierra es el libro más antiguo, y que él se encargaría de las letras cuando hicieran falta. Lo único que exigía era una promesa, no usar el conocimiento para humillar a nadie y no negárselo al que no pueda pagarlo. Ella juró por su madre y por la memoria de su padre que si aprendía a sanar, no dejaría a nadie atrás. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su voz ya no temblaba. Don Basilio abrió su morral de cuero y sacó un pequeño cuaderno atado con cordel. Sus páginas de papel áspero estaban llenas de dibujos de hojas, notas sobre temperaturas, calendarios de recolección y pequeñas oraciones agradecidas. Sacó también un saquito con semillas doradas y negras, que parecían ojos diminutos mirándolo todo, y dijo que en ese morral había caminos. Y que, si los seguían con paciencia, llegarían a donde la pobreza no manda. Se lo entregó con una seriedad suave, que tenía algo de ceremonia y algo de abrazo. Isabelita lo recibió, apretándolo contra el pecho como quien recibe un nombre nuevo. Esa misma tarde, antes de que el sol se escondiera tras las colinas, caminaron juntos hacia un lomo de tierra detrás del río. Una pendiente donde el viento corría limpio y la tierra, al abrirse con la azada, respiraba un olor oscuro y fecundo. Don Basilio explicó que allí plantarían 3 guardianas, como las llamó. La manzanilla para el sosiego del corazón, la árnica para las heridas del cuerpo y la valeriana para las noches en que la mente no encuentra cama. Mientras hablaba, hincaba el mango de la herramienta, con la precisión de quien ha bailado con la tierra toda su vida. Detalló que debían orientar los surcos para que la primera luz acariciara las hojas jóvenes, que había que dejar distancia suficiente para que el aire corriera entre las plantas y no se les pegara el moho, que el agua debía ofrecerse como un vaso y no como una inundación, porque la abundancia excesiva también mata. Cada instrucción tenía una música de sentido que Isabelita escuchaba con los ojos abiertos como lunas. Ella respondió que podía llevar agua del pozo en jarras pequeñas para no agitar su herida. Dijo que podía arrancar las hierbas malas con paciencia, que se sabía el ritmo del sol por el calor en la nuca y que usaría ese conocimiento para proteger lo sembrado. Don Basilio asintió con una alegría tranquila y agregó que el secado era un arte aparte, que cuando recogieran las flores de manzanilla debían ponerlas sobre mantas de lino a la sombra, nunca al fuego directo. Porque el sol les roba el alma a las flores cuando se acerca demasiado. Explicó que para la árnica convendría preparar alcolaturas con las flores frescas y ocultarlas del ojo del día durante 40 noches y que la valeriana, reina de lo escondido, debía desenterrarse justo cuando la savia retrocede, porque sólo entonces su raíz entrega la calma sin mezquindad. Isabelita repetía en voz baja las instrucciones, diciendo que no las olvidaría. Para demostrarlo, abrió con la mano buena un pequeño surco y dejó caer 3 semillas de manzanilla, como si estuviera bautizando la tierra.
El viento se detuvo un instante y todo pareció escuchar. Durante semanas, la rutina de Isabelita cambió su piel sin cambiar su corazón. Se levantaba con la aurora, no para subir a la sierra de la humillación, sino para subir a la colina de la esperanza. El pie, aunque dolía, obedecía mejor cuando tenía un propósito digno. Llenaba jarras pequeñas en el pozo, las llevaba con cuidado. Humedecía los surcos hasta ver el brillo justo y luego se sentaba al borde de la sombra a repasar con los dedos las láminas del cuaderno de don Basilio. Allí estaba dibujada la forma exacta de la hoja de árnica con una nota que decía que su olor es a monte abierto y su tacto a lana áspera. Más tarde se unía al maestro para caminar entre las plantas silvestres y aprender sus nombres secretos. Él decía que las ortigas también enseñan respeto, que el romero es una lámpara, que la ruda guarda la casa si se la trata con dignidad. Ella respondía que no volvería a pasar junto a un matorral sin preguntarle quién eres y para qué vives. Algunas tardes, cuando el cielo se encendía con colores de barro cocido, don Basilio la llevaba a un galpón de tablas donde habían colgado cuerdas gruesas para secar las flores. Explicó que la paciencia es el horno de lo invisible, que un remedio apurado es un pecado pequeño que se paga en gran dolor. Mientras acomodaban cabezas amarillas de manzanilla sobre cestos de mimbre, le contaba historias de caminos, de enfermos aliviados, de boticas donde los frascos de vidrio reflejaban la luz como si guardaran pedacitos de cielo. En cada historia, Isabelita escuchaba la posibilidad de un mañana distinto. Por las noches, en su camita de tablas, abría el cuaderno con las manos todavía oliendo a verde y a sol. Decía en voz baja que no sabía leer todas las letras, pero que entendía los dibujos, las flechas, los calendarios. Cada página le parecía una llave y cada semilla, una puerta. Prometía que el saber no moriría con ella. Que llegaría a su madre, a Catalina, a Juanito y a quien lo necesitara. Cuando cerraba el cuaderno, apoyaba la mejilla en la madera tibia y dejaba que el cansancio, ahora un cansancio limpio, la abrazara sin miedo. Un día, mientras el primer brote de manzanilla asomaba como un suspiro verde entre la tierra, don Basilio la miró trabajar en silencio. Dijo que los poderosos creen que el poder es un bastón, pero que el poder verdadero es cuidar algo frágil hasta que deje de serlo. Ella respondió que ya no temía el camino, porque cada paso parecía un diálogo con alguien que por fin la escuchaba. Tal vez Dios, tal vez la tierra, tal vez ambas cosas, hablando el mismo idioma. En ese intercambio dulcemente tenso se selló un pacto que ninguno de los dos necesitó repetir. Él enseñaría sin guardarse nada, y ella aprendería sin quedarse nada para sí. El viento de la tarde bajaba de las lomas con olor a enebro y a humo de fogones, cuando el murmullo del pueblo comenzó a espesarse alrededor de Isabelita como un enjambre perezoso. Las voces, primero en susurros y luego en comentarios abiertos, repetían que ahora la burrita de carga creía que podía ser boticaria. Que si la niña de los cántaros se había vuelto señora de remedios, que quien le dio permiso para plantar aires de grandeza en tierra de pobres. Mientras esas palabras resbalaban por las paredes de adobe como agua sucia, Isabelita clavaba la vista en la tierra, hundía los dedos en el surco para revisar la humedad exacta, contaba las hojas de manzanilla como se cuentan las cuentas de un rosario. Rezaba en silencio, pidiendo que su corazón no se hiciera piedra ante la burla, porque una piedra que contesta a pedradas solo levanta un muro más alto. En lugar de responder, encendía la paciencia. Cargaba 2 jarras pequeñas del pozo para no forzar el pie, que aún le dolía en las noches, y con la delicadeza de quien sostiene un recién nacido, regaba el pie de las plantas hasta ver el brillo preciso del barro. Miraba al cielo para leer el rumbo del viento, y colocaba sobre cuerdas de cáñamo las primeras flores secas que don Basilio le había enseñado a separar con manos tibias. Cuando una mujer al pasar soltó que a ver cuánto le duraba la fantasía, otra respondió que de fantasías no se llena la olla, y un hombre masculló que el patrón no vería con buenos ojos que el campo le cambiara el rostro. Isabelita respiró hondo, dejó que el aire le ordenara el pecho y respondió solo para sí misma, no trabajaba para demostrar nada a nadie, sino para honrar a su madre. Para dar escuela a Catalina y pan a Juanito, y para que ningún niño volviera a sangrar en un arroyo por un cántaro roto. Algunas tardes, al volver con la falda manchada de verde y las uñas con tierra, doña Beatriz la miraba con una mezcla de miedo y orgullo.
Decía que tuviera cuidado con las lenguas, que golpean sin dejar marcas y duelen como si quedaran. Isabelita contestaba que el ruido no abona las plantas, que la burla no seca las flores, que el único lenguaje que la tierra reconoce es el de las manos que sirven. Luego se inclinaba otra vez sobre los cestos comprobando que ninguna flor de manzanilla estuviera húmeda, porque don Basilio había repetido que la humedad escondida es traición segura. Ella respondía que ninguna traición cabría en su trabajo. Porque cada flor era una promesa para la gente que sufría. Cuando don Gaspar regresó de un viaje breve a la ciudad, con el chaleco más apretado por la vanidad que por la gordura, el patio de la hacienda vibró con el golpeteo seco de su bastón y con un olor a cuero y tabaco que anunciaba disgusto. Apenas se enteró por el mayordomo de que la niña de los cántaros ahora movía gentes y cosechas. Dijo que la diversión de unos días estaba pasando a insolencia, que hacía falta recordar a cada quien su sitio. Descendió por el camino de la ribera con 2 peones que le abrían paso. Como si anduviera por un saloncito de ciudad. Llegó al lomo donde Isabelita revisaba con don Basilio la sombra adecuada del tendido. Dijo que había venido a felicitar a la muchacha por su ambición. Para que no dijeran que el patrón no sabía reconocer el esfuerzo. Pero en su voz había una ironía tan afilada que cortaba como un cuchillo viejo. Añadió que si deseaba prosperar de veras, podía alquilar su fuerza a la hacienda, porque allí los experimentos se hacían a gran escala y los resultados se contaban en plata. Remató insinuando que la sierra tenía caminos difíciles. Que una niña no debía andar sola, que hay manos que protegen y hay manos que aprietan. Lo dijo como quien muestra los dientes dentro de una sonrisa. Isabelita, que sintió por un segundo el viejo temblor en las piernas, se irguió con la serenidad que aprenden los que ya han sangrado una vez. Afirmó que no sabía leer pergaminos, que no conocía las letras de los contratos, que no entendía de escrituras ni de sellos, pero que sabía trabajar hasta que la noche se cansara antes que ella, que sabía tener fe cuando los bolsillos están vacíos, que sabía que a la tierra se le habla sin gritos y responde sin humillar. Dijo también que agradecía la oferta, pero que su trabajo pertenecía a su madre, a su casa y al pueblo que no tenía botica. Si alguna vez entraba en una, sería para venderlo. Que sus manos habían cuidado, no para venderse ella misma. Aunque sus palabras fueron suaves, cayeron con el peso de una piedra justa en el estanque del orgullo de don Gaspar. Él replicó que entendía la insolencia de la juventud, que la libertad tiene fronteras, que una niña no manda en el valle. Don Basilio, sin levantar la voz, añadió que quien manda sobre la tierra es el que la sirve. Que los surcos no obedecen látigos, sino estaciones. El hacendado lo miró con desprecio de clase, dio media vuelta y al irse, dijo que vería cuánto duraba la salud de esas flores sin la bendición del patrón. Cuando se fue el silencio quedó denso como si el aire mismo dudara. Don Basilio murmuró que a veces el poder se asusta de las cosas pequeñas, que un brote puede desordenar un imperio. Si crece en el lugar correcto. Isabelita respondió que no quería desordenar nada, solo enderezar un poco su vida y la de los suyos. Volvieron al trabajo como si nada. Los días que siguieron estuvieron llenos de señales pequeñas que para otros serían invisibles, pero para ellos eran confirmaciones claras. Los tallos de manzanilla sostuvieron sin quebrarse un cielo de botones blancos que olían a pan recién hecho. Las matas de árnica se cubrieron de flores amarillas, como soles humildes en el suelo. Las hojas de valeriana, nerviosas y verde oscuro, guardaban un rumor de noche mansa. Cada amanecer, Isabelita contaba los brotes y decía que había más que ayer y menos que mañana. A veces se reía sin risa, solo con los ojos, porque el asombro le subía por la garganta como agua fresca. Cuando llegó el primer corte, don Basilio dijo que recordara lo de las manos tibias, que la flor se defiende de dedos fríos, que se corta temprano antes de que el sol las convenza de abrirse. De más. Ella obedeció con la concentración reverente de quien participa en un rito antiguo. Fue llenando canastos de mimbre con cabezas perfectas, separó con cuidado las que mostraban alguna mancha. Tendió las mantas de lino a la sombra para que la brisa hiciera su oficio. No quedó en ellas ni una chispa de humedad. Al ver el montón creciente de flores, don Basilio dijo que eso no se consigue. Con suerte se consigue con amor. Se le humedecieron los ojos,
como a un padre que ve caminar a su hija por primera vez. Mientras tanto, en el pueblo, la burla empezó a confundir su tono. Ya no era carcajada, sino cuchicheo nervioso. Alguien comentó que el campo de la niña olía bonito hasta la calle de la iglesia. Otra respondió que doña Tomasa juró que su reuma calmó con una cataplasma. Entre dudas y curiosidad, algunos comenzaron a pedir consejo para dolores viejos. La choza de Isabelita se convirtió en un lugar donde la gente llegaba con una molestia y salía con un paquetito de hojas y una indicación precisa sobre el agua, el tiempo y la fe. Llegó el día del viaje a la ciudad, y el alba trajo una luz casi blanca que hacía brillar las botellas de vidrio que don Basilio había guardado como tesoros. Subieron a la carreta con los cestos bien cerrados, atados con cuerda de cabuya para que el camino no se bebiera su trabajo. Atravesaron el valle siguiendo el cauce del río, hasta que las piedras del camino se hicieron más pequeñas y las casas más juntas. Pronto el empedrado se atrevió bajo las ruedas como una música irregular. El bullicio de pregones. El olor a cuero curtido, a pescado, a tinta fresca en papeles oficiales, le dijo a Isabelita que el mundo no terminaba en Santa Lucía. Al detenerse frente a la botica de Maese Quiroga. Un local de madera oscura con anaqueles repletos de frascos alineados como soldados, el corazón de Isabelita golpeó con fuerza. Dijo para sí que allí iban a pesar lo invisible, su paciencia, su exactitud, su fe. Al entrar, el boticario, con lentes redondos y manos manchadas de polvos verdes, los examinó de cabeza a pies con curiosidad profesional. Preguntó de dónde venían. ¿Quién había hecho el corte, quién había secado, quién había decidido el día de recolección? Don Basilio respondió que la niña eligió el alba, que su mano separó flor de flor, como se separa lágrima de lágrima. El boticario pidió ver, abrió un cesto, hundió los dedos y dejó que las flores cayeran entre sus manos como lluvia. Acercó la nariz y cerró los ojos para oler la vida exacta de la manzanilla. Tomó un frasco con alcohol y probó una tintura de árnica que habían preparado. Miró contra la luz un aceite de valeriana y dijo: «Esto no es campesino, esto es oficio». Cuando preguntó si podían abastecerlo con regularidad, don Basilio respondió que la tierra habla con calendarios, y que si la ciudad respeta los tiempos del campo, el campo sostendrá la ciudad. Maese Quiroga hizo cuentas rápidas en una libreta. Miró a la niña a los ojos, como si quisiera medir no el peso de sus flores, sino el peso de su determinación. Anunció un precio que para Isabelita fue como si el techo del mundo se abriera y dejara caer una lluvia de verano sobre una siembra enferma. Era dinero suficiente para pan muchos días, para ropa, para un cuaderno en la escuela de la parroquia. Quizá para un par de sandalias nuevas para su madre. Sintió que la vista se le nublaba. Contó las monedas con dedos temblorosos, las acarició con la yema como si fueran criaturas. Dijo con voz quebrada: «¡Qué gracias!». No por el dinero, insistió, sino porque alguien miraba su trabajo como trabajo verdadero. El boticario replicó que la pureza no se finge, que la manzanilla no miente. Y que volvería a comprar si la calidad no bajaba un ápice. A la salida, con el corazón medio liviano y medio asustado por la responsabilidad, don Basilio caminó en silencio unos pasos. Luego dijo que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse sin perder el alma, que la prosperidad tienta a la soberbia como el hambre tienta a la mentira. Ella respondió que quería que sus manos siguieran oliendo a tierra y no a orgullo, que si llegaba más dinero, sería río, no charco. Él asintió con satisfacción mansa, como quien ve que una puerta que abrió en otro corazón conduce a un jardín y no a un salón de espejos. Al volver a Santa Lucía, el polvo del camino ya no raspaba igual. El aire parecía celebrarlo sin gritos. En el pueblo algunos fingieron no ver, pero otros se acercaron a preguntar en voz baja si de verdad la ciudad había pagado tanto. Doña Beatriz, al contar el montón de monedas sobre la mesa, lloró en un silencio que no fue de derrota, sino de alivio. Dijo que Dios había puesto su mano y que la niña había puesto el resto. Catalina brincó alrededor, diciendo que la escuela olería a tiza nueva, y Juanito estiró las manitas sin entender más que él. Brillo de las piezas redondas. Isabelita, en medio de todo, guardó un momento para entrar a su cuarto pequeño.
Apoyó la frente en la madera y oró con una calma que nunca había sentido. Diciendo que no quería venganza contra nadie, que la humillación de ayer no merecía memoria si iba a robar la paz de mañana. Pidió con la humildad de quien sabe que el camino apenas empieza. Que su corazón se mantuviera manso, que su trabajo siguiera limpio, que las plantas no la abandonaran. Cuando salió el mundo era el mismo, pero su mirada lo hacía distinto. Y la gente que quiso ver. Vio. El amanecer entró por la rendija del techo como una cinta dorada que se desenrollaba sobre la mesa donde doña Beatriz había dejado las monedas envueltas en un paño. Mientras el gallo ensayaba su voz y el pueblo bostezaba entre fogones que recién despertaban, Isabelita se sentó frente a esas monedas. Dijo en silencio que el brillo no le pertenecía, sino que servía a otros. Recordó la jornada del manantial, el filo de la esquirla clavándose en su pie, la mirada de sus hermanos sobre el pan escaso. Tomó una decisión que le recorrió todo el cuerpo como si cambiara de sangre. Se levantó, abrió el arca donde guardaba el morral de don Basilio y el cuaderno de dibujos de hojas y calendarios, y salió a la calle todavía fresca, con el corazón golpeando un compás de alegría tranquila. Caminó hacia la plaza con las sandalias aún nuevas que maese Quiroga había pagado sin saberlo. Se colocó bajo la sombra del fresno y sin esperar a que la gente se reuniera. Comenzó a decir en voz clara que tenía semillas para repartir. Había aprendido a prepararlas para que no se perdieran. Quien quisiera plantar manzanilla, árnica o valeriana y trabajara con paciencia, podía llevarse un puñado. Ella enseñaría a sembrar y a secar sin cobrar nada, porque la riqueza que no se comparte se pudre igual que las flores mal secadas. Esas palabras, que sonaban a insensatez, en oídos acostumbrados a la escasez, fueron atrayendo primero miradas tímidas y luego pasos resueltos. Doña Tomasa fue la primera en acercarse, con el delantal todavía húmedo. Afirmó que no tenía tierras grandes, apenas un patio con sombra a medias, pero que sus rodillas pedían a gritos la ayuda de la árnica. Preguntó si serviría ese rincón. Isabelita respondió que toda tierra que respire sirve, que el secreto era el agua justa, el sol a la hora precisa, y la sombra cuando el calor se volviera látigo. Con las manos pequeñas, vertió en la palma de la anciana un puñado de semillas. Mientras explicaba con una paciencia nueva, como prestada de don Basilio, que debía abrir surcos finos y no enterrar demasiado, que vigilaría las primeras hojas como quien vigila el sueño de un recién nacido. Otra mujer con un bebé anudado a la espalda y ojeras viejas, dijo que su esposo se había ido con una cuadrilla, y que desde entonces el dolor le trepaba la espalda cada tarde. Si esas hierbas servían, ella aprendería a secarlas. Un hombre flaco que olía a cuero comentó que en su casa había un corral sin uso, y que tal vez la valeriana le ayudaría a dormir cuando el hambre lo apretaba por dentro como un puño. En menos de una hora, las semillas de la niña que fue burrita estaban sembrando también en las manos de su gente una sensación nueva, parecida a la esperanza. Esa misma tarde Isabelita organizó lo que llamó la rueda de manos. Dijo que cada quien sembraría en su patio o pequeña parcela, pero que los trabajos más delicados, como el primer secado y la preparación de tinturas, los harían juntos en el galpón que montarían detrás de su casa. Explicó que colgarían cuerdas para las flores, que el humo debía mantenerse lejos, que se abrirían ventanas altas para que la brisa corriera sin llevarse el perfume, que el lino limpio sería el lecho de las cabezas de manzanilla, que la árnica pediría alcohol de buena ley y oscuridad, que la valeriana guardaría su fuerza bajo la tierra hasta el momento exacto. Cada instrucción estaba trenzada con una mirada que decía: yo confío en ti. El pueblo, que había visto muchas veces promesas que se evaporaban, encontró extraño ese regalo sin factura, esa autoridad sin gritos. Poco a poco, la plaza se llenó de preguntas y cuadernos improvisados de papel pardo, donde algunos, los que sabían letras, anotaban calendarios y otros, los que no, dibujaban soles, lunas y vasijas para recordar la medida del tiempo y del agua. En las noches, cuando la lámpara de aceite pintaba sombras de hojas en la pared y las voces del pueblo se apagaban como brasas que se cubren, Isabelita se quedaba revisando el cuaderno de don Basilio. Sus dedos, aún manchados de tierra y perfume de manzanilla, recorrían las páginas con una reverencia que parecía más propia de un templo que de una choza.
Decía en voz baja que debían recoger testimonios de los resultados, que no bastaba la fe sin observación, que a cada alivio de reuma, a cada herida que cerraba, a cada insomnio que se rendía ante la valeriana, le pondrían fecha, luna, método y medida. Afirmó que el bien necesita memoria para multiplicarse, que no quería curas a ciegas, que quería saber por qué algo funcionaba. Doña Beatriz, apoyada en el marco de la puerta, sonreía con esa ternura cansada de las madres que ven a sus hijos crecer hacia su destino. Murmuraba que Dios estaba haciendo el resto y su voz, aunque frágil, tenía el peso de quien ha aprendido a confiar en lo imposible. El segundo paso llegó como una siembra en terreno nuevo. Isabelita dijo que ningún niño volvería a ser llamado burrito de carga, que los hijos del pueblo leerían y escribirían para no aceptar humillaciones envueltas en papeles sellados, que la oración sería su abrigo y la letra su herramienta. Propuso abrir una pequeña escuela en la sala más amplia de la casa de semillas, como ahora llamaban a la choza que ya no olía a miseria, sino a esperanza. Algunos soltaron una risa breve, diciendo que las letras no llenan la olla. Pero otros asintieron con gravedad. Doña Tomasa ofreció unas bancas viejas que su marido había hecho antes de morir, y el herrero dijo que podía enderezar las patas. Un joven que había aprendido a escribir en la parroquia se ofreció a enseñar a cambio de un plato de sopa al anochecer. Así, al cabo de unas semanas, la escuela del alma abrió sus puertas. Los niños entraron descalzos, con el pelo alborotado y las manos nerviosas. En la pared, junto a una cruz de madera, Isabelita clavó, con la solemnidad de quien firma un pacto, una tablilla donde escribió con su mejor letra: la humildad no significa obedecer al abuso, y la fe no es excusa para la ignorancia. Les dijo a los pequeños que aprenderían a juntar letras y a juntar manos, que a veces orar sería agradecer y otras veces sería pedir valor para decir que no. Cuando una niña tímida preguntó si las niñas también aprenderían, Isabelita respondió que sí, que las niñas primero, porque una madre que lee levanta no solo su casa, sino el aire que la rodea. En esa mañana de tizas torcidas y risas contenidas, nació un rumor nuevo en Santa Lucía, un rumor de trompos que descansaban para dar paso a las sílabas. Los niños, con los ojos abiertos como lunas, trazaban letras en pedazos de pizarra, y sus dedos, acostumbrados a cargar leña o maíz, ahora sostenían plumas que temblaban como alas nuevas. Catalina, la hermanita de Isabelita, estaba entre ellos, con un cuaderno que ella misma había cosido con hilo grueso. Escribía su nombre con una concentración que parecía un rezo, y cuando lo terminaba, miraba a su hermana con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. No faltó quien quisiera apagar esa luz. Don Gaspar, más silencioso que antes, más lento de bastón y con la piel apagada por un cansancio que la riqueza no cura, apareció un día en el borde de la plaza, como quien duda si entrar en una iglesia donde no cree. Preguntó por Isabelita con una voz que al principio quiso ser la de siempre, y luego tropezó con un temblor que revelaba años y derrotas. Cuando la encontró a la sombra del fresno, rodeada de mujeres que entregaban flores secas con la precisión de artesanas, dijo que había venido a hablar sin testigos, que no buscaba trato ni negocio, que necesitaba vaciar un peso que le apretaba el pecho. Ella, que había aprendido a escuchar en la sierra el susurro del agua y ahora escuchaba también el de las almas, asintió con una serenidad que no fue condescendencia, sino justicia mansa. Caminaron unos pasos hacia el borde del río, donde el agua corría con un murmullo que parecía querer llevarse las palabras antes de que se dijeran. Allí, sin bastidor ni público, don Gaspar, el hombre que había prohibido socorrerla, habló. Dijo que el poder le había comido la conciencia, que su casa grande parecía más chica desde que la niña levantó su escuela. Que desde hacía meses dormía mal, que los latidos le recordaban el golpe de su bastón sobre el patio. Concluyó afirmando que venía a pedir perdón, no por miedo a Dios, aunque dijo que Dios lo estaba mirando, sino por necesidad de volver a verse hombre. Cuando cayó, el viento pareció contener la respiración. Isabelita sostuvo ese silencio como se sostiene un niño que llora, con firmeza y compasión. Respondió que del dolor aprendió a trabajar, y de su crueldad aprendió la medida de lo que nunca hará. Añadió que por eso le daba gracias, porque sin saberlo la empujó hacia el camino en
Que no se humilla para vivir, que no guardaba rencor, porque el rencor es una piedra que se lleva en el pecho, pero que el perdón no borra la deuda con el pueblo. Le dijo que si quería de veras limpiar sus manos las pusiera al servicio, que había madera que cortar, bancos que enderezar, niñas que necesitaban cuadernos. Don Gaspar bajó la cabeza, de manera que por primera vez su bastón no fue símbolo de mando, sino apoyo de viejo. Respondió que haría lo que estuviera en sus fuerzas, que no pediría lugar en la mesa, que pediría permiso para barrer el suelo. Ella asintió con los ojos brillantes, no por triunfo, sino por descanso. El tiempo comenzó a tejer su magia lenta. Los portales de Santa Lucía, que antes olían a resignación, empezaron a oler a manzanilla y a pan. Los patios se poblaron de cuerdas con flores amarillas y blancas que balanceaban su perfume como campanas sin badajo. Los hombres que habían envejecido al sol, redescubrieron el ritmo de sus brazos. Ensamblando estantes, arreglando bueyes, levantando techos para galpones de secado. Las mujeres, antes recluidas en la sombra del cansancio, se convirtieron en maestras de plantas, enseñando a otras a medir la paciencia por días y no por suspiros. Cada semana, una carreta partía a la ciudad con cestos bien atados y regresaba con monedas limpias y con historias de boticas que elogiaban la pureza. Como si fueran poemas. El dinero entró en Santa Lucía como entra el agua en un canal bien hecho, sin desbordar ni pudrir, regando necesidades antiguas, techos nuevos, ropas sin remiendos enormes. Lámparas de aceite que no humeaban tanto, cuadernos con cubiertas azules y plumas que no se quebraban al segundo trazo. En medio de esa abundancia medida, Isabelita caminaba sin prisa. Con los dedos todavía manchados de verde, revisando que las cuerdas del galpón no se dieran, que el lino no se humedeciera, que la escuela no faltara a la oración breve de la mañana. Cuando alguien la llamaba benefactora del valle, respondía que no, que la benefactura era de la tierra y de Dios, que ella solo había aprendido a escuchar. Las personas sonreían porque sabían que la humildad, cuando es verdadera, no se finge. Una tarde cualquiera, mientras el sol pintaba en los muros el dorado de los milagros sin ruido, Catalina salió de la escuela con un cuaderno bajo el brazo. Leyó en voz alta una frase que había copiado en su mejor letra: el respeto se siembra como las flores y florece donde el orgullo no lo pisa. Doña Beatriz apretó los labios para que no se le escapara el llanto y afirmó que la casa por fin olía a futuro. Isabelita, al oír esas palabras, levantó la vista hacia las lomas y susurró para sí que la riqueza más grande no estaba en las monedas contadas, sino en las manos que ahora podían elegir, no humillar ni ser humilladas. La mañana de la despedida llegó con un cielo limpio que parecía recién lavado por manos invisibles. El aire traía ese olor a plantas secas y a pan tibio que ya era el aliento mismo de Santa Lucía de los Vientos. Don Basilio se presentó en la casa de las semillas con su capa sencilla, el sombrero de ala ancha y la calma de quien ha aprendido a irse sin hacer ruido. Encontró a Isabelita inclinada sobre los estantes, revisando que la manzanilla no guardara humedad y que las raíces de valeriana reposaran como niñas dormidas bajo telas oscuras. Dijo que había llegado el tiempo en que los caminos se bifurcan, como los ríos cuando encuentran un valle nuevo. Ella respondió que no estaba lista para que su voz se volviera recuerdo, porque su voz era todavía herramienta, casa y sombra. Don Basilio sonrió con esa ternura de padre que nunca dijo su nombre. Tendió un cuaderno más pesado que los anteriores, encuadernado con piel curtida y atado con un lazo de lino. Explicó que allí dentro estaba el orden secreto de las estaciones, la medida exacta de las maceraciones, el diagrama de secaderos para inviernos húmedos, el modo de hablar con cada planta para no robarle lo que no desea dar. Añadió con una gravedad dulce que las pruebas más duras anteceden a los dones más grandes y que él había visto en la niña que cargaba cántaros una paciencia que no pide aplauso. Por eso ahora le entregaba no solo el saber, sino la obligación de cuidarlo para que no se mercadeara como feria. Ella sostuvo el cuaderno contra el pecho como quien abraza a un hijo en la puerta de la guerra. Dijo que honraría cada palabra y cada silencio, que se aseguraría de que las recetas fueran pan y no vanidad, que si mañana la ciudad ofrecía paredes altas, ella seguiría abriendo ventanas para que el viento del valle entrara a corregir lo que el orgullo descompone. Caminaron juntos entre las mesas de trabajo.
Don Basilio señaló la balanza pequeña y comentó que allí había aprendido a pesar no solo flores, sino decisiones. Señaló el almirez de bronce y dijo que en su fondo quedaban ecos de lágrimas y de risas. Por último se detuvo frente al umbral y observó el patio, donde mujeres y hombres estiraban lino, lavaban frascos y ponían a secar mallas de árnica. Con esa concentración sencilla que tiene la gente cuando comprende el valor de lo que hace. Afirmó que ese era el fruto verdadero, que un pueblo que aprende un oficio limpio aprende también a mirarse con respeto y que por eso podía irse en paz. Cuando ella respondió que el vacío de su ausencia haría ruido en la noche, él contestó que el vacío también es herramienta y se llena con propósito. Tocó su frente con 2 dedos como si hiciera una bendición tímida, y se alejó con pasos de hombre que vuelve a hacer camino, hasta que su figura se volvió árbol, luego sombra, luego nada. Desde ese día, la choza, que había sido techo de pobreza, se convirtió con una paciencia laboriosa en la casa de las semillas. No fue un cambio de golpe ni con trompetas, sino una suma de gestos minúsculos que al apilarse mueven montañas. El banco que un carpintero enderezó para convertirlo en mesa de clasificación, la ventana que el herrero amplió para que entrara más aire sin que la lluvia envidiosa mojara el trabajo, el patio que doña Beatriz barrió cada alba con un fervor nuevo, sabiendo que esa tierra era ahora la sala de espera de muchas curas. El estante alto donde Catalina ordenó frascos con etiquetas que aprendió a escribir en la escuela del alma. El rincón donde los viejos del pueblo dejaban sus historias junto a una taza de infusión, para que las niñas supieran que el conocimiento también es un cuento largo que se cuenta con rigor. Cada tarde Isabelita reunía a quien quisiera aprender y decía que el primer don de la semilla es la promesa, el segundo es la espera. Y el tercero es la entrega. Mostraba cómo abrir surcos finos, cómo leer la humedad por el brillo de la tierra y no por los caprichos del calendario, cómo colgar flores en cuerdas separadas para que una enfermedad no contagie a su vecina. Repetía que enseñar no era acto de superioridad, sino de gratitud, porque la vida le había devuelto multiplicado lo que le quitó en la infancia. En una esquina de la casa levantó un armario con candado donde guardó remedios de urgencia para los que llegaban con heridas de trabajo o fiebres súbitas, y no tenían con qué pagar. Dijo que allí el precio se medía en futuro, que quien sanara volvería a plantar, y esa era la moneda que no se devalúa. Las paredes se cubrieron de pequeñas notas escritas por manos distintas, con una caligrafía desigual que era música. Un hombre anotaba que su lumbago se aliviaba con tresuras de árnica bajo luna menguante. Una mujer registraba que su sueño volvió con 2 gotas de valeriana y una oración de agradecimiento. Un anciano dibujaba la hoja del toronjil, porque decía que su olor le traía a la memoria a su difunta, y quería que nadie olvidara que las plantas también curan recuerdos. Cada papel colgado era una hebra más en la red invisible que sostenía la dignidad del pueblo. A pesar del progreso y de la plata que empezaba a circular como agua bien dirigida. Las noches de Isabelita no se mudaron de piel. El ritual antiguo de la niña que fue burrita sobrevivió a la abundancia con la obstinación de los hábitos fundadores. Cuando el silencio del valle se instalaba a la hora en que el candil parpadea, ella cerraba la puerta grande de la casa de semillas, pasaba revista a los estantes con la yema de los dedos, como si numerara latidos. Revisaba que ninguna ventana quedara mal cerrada y que ningún frasco quedara sediento de tapa. Entraba a su cuarto pequeño que nunca quiso agrandar, aunque los bolsillos se lo permitían. Se arrodillaba junto a la cama de tablas, como lo hacía a los 5 años, cuando el cántaro pesaba más que su cuerpo. Decía con una humildad que no conocía teatro que si este era su camino, que no le faltaran fuerzas para seguirlo, que si alguna vez el orgullo quisiera vestir sus manos, que el cansancio se lo recordara y el dolor ajeno se lo arrancara. Pedía que si aparecían voces que prometieran atajos, la memoria del arroyo, del pie abierto, del mendrugo duro en el patio de la hacienda, la devolviera a la verdad. Oraba también por don Basilio en sus pasos nuevos. Por doña Beatriz y su salud, por Catalina y su letra, por Juanito, que ya no era un bebé, sino un muchacho alto con ojos de río, por los niños del pueblo, que ahora jugaban después de clase y no antes de cargar leña. Esa plegaria sin alardes era el hilo secreto que cosía cada día con el siguiente, el punto exacto que evitaba que la tela del alma se deshilachara en tiempos de abundancia. No tardó en llegar la estación en que el valle pareció un tapiz de flores pequeñas y manos diligentes.
La transformación de Santa Lucía se volvió evidencia que ni los más ciegos pudieron negar. Las casas comenzaron a pintar de cal sus paredes resquebrajadas, los techos dejaron de gotear como llagas abiertas, las mesas aprendieron a sostener platos un poco más generosos. Los niños cargaron cuadernos sin miedo a ensuciarlos y la parroquia olía a jabón más que a resignación. Hasta los domingos tomaron un color distinto cuando las familias, después de misa, se congregaban en la plaza y cambiaban semillas como se cambian bendiciones. Los viejos dejaron de contar historias solo de pérdidas para contar también historias de brotes que resistieron heladas. Entre las conversaciones nuevas apareció una que nadie habría anticipado años atrás, la que hablaba del perdón como herramienta y no como rendición. A veces, cuando el sol bajaba blando y los bancos tenían todas sus patas firmes, se veía a don Gaspar sin chaleco bordado, con el bastón ya no como espada, sino como apoyo de pierna cansada. Lijaba una tabla, arreglaba una puerta, llevaba tablas para ampliar el secadero. Algunos murmuraban que era teatro, pero la mayoría veía en sus manos ampollas viejas y entendía que la reparación también es una siembra lenta. Isabelita, cuando lo encontraba en el patio, decía que el trabajo silencioso abre más puertas que los discursos. Él respondía que aprendía tarde, pero aprendía. Con el tiempo, viajeros de otros valles pasaron por la casa de las semillas, atraídos por el rumor de las curas limpias y de la escuela que enseñaba letras y paciencia. Se iban con pequeños rollos de lino, con frascos etiquetados, con apuntes prestados del cuaderno de Basilio copiados con letra distinta, y con la promesa de no vender mentiras. El nombre de Isabelita se pronunció en mercados donde jamás puso un pie, pero ella siguió sentándose en la misma silla de madera a reparar cestas, a medir con la balanza que nunca mintió, a escuchar con oído de hermana los dolores ajenos. El invierno llegó a Santa Lucía de los Vientos con un aire que mordía las manos y hacía crujir los techos de teja como si contaran secretos antiguos. Las mañanas se cubrían de una niebla fina que parecía tejida por dedos invisibles, y los surcos de manzanilla se escondían bajo una sábana de escarcha que brillaba como vidrio roto al primer sol. Isabelita, que ya no era la niña de los cántaros, sino una mujer joven de mirada serena y manos marcadas por el trabajo, se levantaba antes que el alba, cuando el gallo aún dudaba en abrir la garganta. Encendía una lámpara de aceite que pintaba sombras largas en la pared de la casa de las semillas y revisaba los frascos, los cestos y las cuerdas de secado con la precisión de quien sabe que un descuido pequeño puede apagar una esperanza grande. El cuaderno de don Basilio, ahora con páginas más gastadas y esquinas que se doblaban como alas cansadas, seguía siendo su brújula. Cada nota, cada dibujo de hoja, cada línea sobre la luna llena o menguante, era un recordatorio de que el saber no es un tesoro que se guarda, sino un río que debe correr. El pueblo había aprendido a respirar con el ritmo de las estaciones. Los patios, que antes eran solo tierra apisonada donde los niños pateaban pelotas de trapo, ahora eran pequeños jardines donde las matas de árnica levantaban sus flores amarillas como lámparas humildes, y las raíces de valeriana dormían bajo la tierra, esperando el momento justo para entregar su calma. Las mujeres, que habían pasado sus vidas inclinadas sobre lavaderos o fogones, ahora sabían medir la humedad del lino con la yema de los dedos y contar los días desde la siembra hasta el corte con la misma facilidad con que contaban los pasos de una oración. Los hombres, antes encorvados por el peso de la leña o el arado, construían secaderos con tablas que olían a pino fresco y ayudaban a cargar los cestos que partían hacia la ciudad. Los niños, que ahora llenaban la escuela del alma con risas que no temían ser escuchadas, aprendían a escribir frases que hablaban de respeto y paciencia, pero también a plantar semillas con la delicadeza de quien sabe que cada brote es una promesa. Isabelita caminaba entre ellos con una autoridad que no necesitaba gritos. Su voz, aunque suave, tenía el peso de quien ha cargado cántaros y esperanzas por igual. Cada tarde, cuando el sol pintaba el cielo con un dorado que parecía prestado de los altares, reunía a los aprendices en el patio de la casa de las semillas. Les enseñaba a separar las flores con manos tibias, a pesar el alcohol con la balanza que nunca mentía, a leer el cielo para saber cuando la lluvia pediría cerrar las ventanas del secadero. Pero también les hablaba de la memoria. Decía que cada planta llevaba dentro el eco de un dolor antiguo, que la manzanilla no solo calmaba
el estómago sino también el alma de quien había sido humillado, que la árnica no solo cerraba heridas, sino que recordaba a los cuerpos que podían volver a levantarse, que la valeriana no solo traía sueño, sino que enseñaba a confiar en la noche. Cada lección era una trenza de ciencia y fe, de tierra y cielo, y los que escuchaban sentían que aprendían no solo a sanar cuerpos, sino a sanar historias. Sin embargo, el invierno trajo también una prueba nueva. Las carretas que partían a la ciudad regresaban con menos monedas de las esperadas. Maese Quiroga, el boticario de la ciudad, envió un mensaje diciendo que un comerciante nuevo con voz de trueno y promesas de precios bajos, había comenzado a vender hierbas de otros valles. No eran tan puras, escribió, pero costaban la mitad y la gente que siempre busca lo barato antes que lo bueno, empezaba a comprarlas. Añadió que no quería dejar de comprar a Santa Lucía, pero que necesitaba ajustar el precio para no quedarse atrás. Las palabras cayeron en el patio como una helada tardía, y por un momento el aire se llenó de murmullos nerviosos. Algunos dijeron que debían bajar el precio también, que la competencia no entiende de pureza, que el hambre no espera a que las flores hablen. Otros propusieron ir a la ciudad y hablar con los compradores, contarles que las hierbas de Santa Lucía no solo curaban, sino que llevaban consigo la historia de un pueblo que había aprendido a levantarse. Isabelita escuchó en silencio con las manos cruzadas sobre el cuaderno de don Basilio, como si buscara en sus páginas una respuesta que no estaba escrita. Luego habló. Dijo que no competirían con mentiras, porque una hierba mal secada o una tintura apurada no solo falla, sino que traiciona. Afirmó que la pureza no se negocia, que el trabajo limpio no se vende a precio de ganga, que si el comerciante nuevo ofrecía menos era porque no sabía lo que costaba cuidar una planta desde la semilla hasta el frasco. Propuso, en cambio, enviar a la ciudad no solo cestos, sino historias. Cada frasco llevaría una nota pequeña, escrita por los niños de la escuela, contando cómo se sembró la planta, quién la cuidó, cuántas lunas esperó para ser cosechada. Dijo que la gente, cuando entiende el valor de lo que toca, no lo cambia por lo barato. Añadió que si el dinero llegaba más despacio, el pueblo sabía ahora vivir con menos, porque había aprendido a vivir con dignidad. La idea prendió como una chispa en un campo seco. Los niños, con sus plumas temblorosas, escribieron en papel pardo frases cortas que hablaban de manos que sembraban al alba, de mujeres que contaban lunas, de hombres que construían secaderos con el mismo amor que ponían en sus casas. Cada nota se ató con un hilo de cáñamo a los frascos, y las carretas partieron con un cargamento que no solo olía a manzanilla, sino a verdad. Cuando llegaron a la botica de Maese Quiroga, el boticario leyó las notas con los ojos entrecerrados, como si viera un cuadro nuevo. Dijo que nunca había recibido algo así, que las hierbas de Santa Lucía no solo curaban, sino que contaban, y que eso era un tesoro que no se pesa en balanza. Prometió hablar con otros boticarios, mostrar las notas, contar la historia del pueblo que había aprendido a sanar porque primero se sanó a sí mismo. Las monedas volvieron a llegar. No como un río, sino como un arroyo constante, suficiente para que nadie en Santa Lucía tuviera que volver a contar el pan con dedos ansiosos. Pero no todo fue tan sencillo. Una noche, cuando la niebla se pegaba a las ventanas como un velo, un hombre llegó a la casa de las semillas con la respiración agitada y las manos temblando de frío. Dijo que venía de un rancho a 3 leguas. Que su hijo pequeño ardía de fiebre, que ninguna tisana conocida lo aliviaba, que el camino a la ciudad era largo y el dinero corto. Isabelita abrió el armario de los remedios de urgencia. Sacó un frasco de árnica y otro de manzanilla, y preparó con manos rápidas una infusión que olía a campo limpio. Dio instrucciones precisas, 3 gotas cada hora, paños fríos en la frente. Una oración suave para que el niño sintiera que no estaba solo. El hombre, con los ojos llenos de agua, dijo que no tenía con qué pagar. Ella respondió que el pago era que el niño despertara. Sonriendo, que volviera a contarle cómo estaba. Cuando el hombre se fue con el frasco envuelto en un paño y la esperanza envuelta en el pecho, doña Beatriz, que había observado desde la puerta, dijo que su hija tenía el corazón de una santa y la cabeza de un general. Isabelita respondió que no era ni una cosa ni la otra, que solo era una mujer que había aprendido a no soltar el cántaro, aunque pesara más que ella.
Esa noche, mientras la niebla seguía tejiendo su manto sobre el valle, Isabelita se arrodilló junto a su cama de tablas. Oró por el niño enfermo, por el hombre que corría en la oscuridad, por las manos que sostenían el pueblo. Pidió que la abundancia no la volviera ciega, que el invierno no apagara el fuego que don Basilio había encendido en su alma. Que la memoria del arroyo y la esquirla en el pie la mantuvieran humilde. Cuando cerró los ojos, el sueño llegó con la suavidad de una manta vieja, pero también con la certeza de que el camino, aunque largo, no estaba hecho para perderse. La primavera trajo al valle un despertar que parecía ensayado por el cielo. Los campos de Santa Lucía se cubrieron de un verde tan vivo que dolía mirarlo. Y las flores de manzanilla abrieron sus pétalos como si quisieran contar los rayos del sol. Los secaderos, ahora más grandes, con cuerdas que se extendían como venas de un corazón gigante, vibraban con el trabajo de manos que ya no dudaban. Las carretas partían cada semana hacia la ciudad, y las notas de los niños, atadas con hilo de cáñamo, se convirtieron en un sello que los boticarios buscaban antes de abrir los cestos. Maese Quiroga, que ahora hablaba de Santa Lucía como si fuera un lugar sagrado, escribió una carta diciendo que sus colegas en otras ciudades preguntaban por las hierbas del valle, que las notas de los niños hacían que los compradores quisieran saber más, que algunos viajaban solo para ver el pueblo donde las plantas parecían hablar. El rumor de Santa Lucía cruzó sierras y ríos, y con él llegaron visitantes nuevos. Eran boticarios de tierras lejanas, comerciantes con ropas finas que olían a tinta y a cuero nuevo. Mujeres que buscaban remedios para dolores que no se nombran en voz alta. Algunos llegaban con escepticismo, esperando encontrar un mercado de ilusiones. Pero se iban con frascos en las manos y con una admiración que no sabían explicar. Isabelita los recibía en la casa de las semillas, con la falda aún manchada de tierra y el cuaderno de don Basilio abierto sobre la mesa. Explicaba cómo se sembraba cada planta, cómo se secaba cada flor, cómo se medía cada gota de tintura. Pero también contaba la historia del pueblo, como una niña que cargaba cántaros aprendió a cargar esperanzas. Como un valle que olía a pobreza ahora olía a futuro, como las manos que antes solo sabían obedecer ahora sabían crear. Los visitantes escuchaban con una atención que parecía un rezo y algunos, al despedirse, decían que no solo se llevaban hierbas, sino un pedazo de verdad. El pueblo, que había aprendido a trabajar como un solo cuerpo, no se dejó cegar por los elogios. Las mujeres seguían tejiendo lino para los secaderos, los hombres seguían enderezando tablas, los niños seguían escribiendo notas con una caligrafía que mejoraba con cada luna. Pero ahora había algo nuevo en el aire. Una certeza callada de que el trabajo no solo llenaba la mesa, sino que construía un nombre. Santa Lucía de los Vientos ya no era un punto olvidado en el mapa, sino un lugar donde la tierra y las manos hablaban el mismo idioma. Los niños que antes corrían detrás de pelotas de trapo, ahora soñaban con ser boticarios, maestros, constructores de secaderos. Catalina, que ya escribía con una letra tan clara que parecía bordada, decía que quería enseñar a otros niños a leer, porque un cuaderno abierto es una puerta que no se cierra. Juanito, con sus manos grandes y su voz que empezaba a quebrarse, aprendía a construir estantes con la misma paciencia que su hermana ponía en las plantas. Doña Beatriz, que ahora caminaba con la espalda más recta, decía que su hija había hecho lo que los reyes no saben, levantar un pueblo sin derramar una gota de sangre. Sin embargo, la abundancia trajo también sombras nuevas. Algunos en el pueblo, los que aún recordaban los días de hambre con demasiada claridad, comenzaron a murmurar que había que guardar más, que las notas de los niños eran una pérdida de tiempo, que las hierbas debían venderse más caras para asegurar el futuro. Otros, los que habían aprendido a desconfiar de todo lo bueno, decían que los boticarios de la ciudad terminarían exigiendo más de lo que el pueblo podía dar, que los viajeros traerían demandas que romperían el ritmo del valle. Isabelita escuchaba esos murmullos con la misma calma con que escuchaba el viento en las lomas. Reunió a la gente en la plaza, bajo la sombra del fresno que ahora parecía más alto, como si hubiera crecido con el pueblo. Dijo que la abundancia no es un saco que se llena y se guarda, sino un río que debe correr para no estancarse. Afirmó que las notas de los niños no eran gasto sino inversión, porque contaban la verdad de un trabajo que no miente.
Añadió que si la ciudad pedía más, el pueblo daría lo que pudiera, pero nunca a costa de la pureza. Porque una hierba mal hecha es una promesa rota, y un pueblo que rompe promesas pierde su nombre. Para calmar los temores, propuso un pacto nuevo. Cada familia que quisiera podría plantar un pequeño jardín en su patio, pero una parte de lo cosechado se guardaría para los que no tuvieran tierra o fuerza para sembrar. Dijo que la casa de las semillas abriría un rincón para enseñar a los ancianos y a los enfermos a preparar tisanas, porque el saber no debe quedarse en las manos jóvenes. También anunció que una parte de las monedas que llegaran de la ciudad se usaría para construir un galpón más grande, no solo para secar hierbas, sino para reunir a los que quisieran aprender oficios nuevos, carpintería, costura, escritura de cartas. El pueblo, que había aprendido a confiar en su voz, asintió con un murmullo que era más acuerdo que aplauso. Las manos volvieron al trabajo y los murmullos se apagaron como brasas bajo la lluvia. Una tarde, mientras Isabelita revisaba los frascos con Catalina, un hombre llegó con un caballo cansado y una carta sellada con lacre. Venía de una ciudad lejana, más allá de las sierras, donde los boticarios habían oído del valle que curaba con verdad. Traía una propuesta: querían que Santa Lucía enviara no solo hierbas, sino maestros que enseñaran a otros pueblos a sembrar y secar con la misma paciencia. Ofrecían un pago que hizo que doña Beatriz, que escuchaba desde la puerta, dejara caer el trapo con que limpiaba la mesa. Isabelita leyó la carta con los ojos fijos, como si pesara cada palabra en la balanza que nunca mentía. Respondió que lo pensaría, que no podía decidir sola, que el pueblo debía hablar. Esa noche reunió a los mayores en la casa de las semillas y leyó la carta en voz alta. Algunos dijeron que era una oportunidad para crecer, otros que era un riesgo de perder lo que habían construido. Ella propuso enviar a 2 aprendices, los que mejor conocieran el cuaderno de don Basilio, para enseñar durante un mes y luego regresar. Dijo que el saber no se pierde cuando se comparte, sino cuando se guarda con egoísmo. El pueblo aceptó y por primera vez, Santa Lucía no solo envió hierbas, sino también su voz. El verano llegó con un sol que parecía celebrar cada hoja, cada cuerda, cada frasco que brillaba en los estantes de la casa de las semillas. Santa Lucía de los Vientos era ahora un lugar donde el polvo ya no era solo polvo, sino el rastro de pasos que construían. Las carretas partían cargadas de cestos y regresaban con monedas, pero también con cartas de boticarios que pedían más. Con historias de enfermos que sanaban, con dibujos de niños de otros pueblos que empezaban a sembrar manzanilla en sus patios. La escuela del alma se había multiplicado, ahora había 3. Cada una con su cruz de madera y su tablilla que decía que la humildad no es rendirse y la fe no es excusa para no saber. Los niños, que antes solo conocían el peso de la leña, ahora cargaban cuadernos y sueños que no se rompían al primer golpe. Las mujeres, que habían aprendido a contar lunas para las plantas, ahora contaban historias de cómo sus manos habían cambiado el aire del valle. Los hombres, que antes solo sabían enderezar arados, ahora construían mesas donde se escribían cartas y se planeaban siembras. Isabelita, que seguía siendo la misma mujer de falda manchada de tierra, caminaba entre los secaderos con una calma que parecía heredada de la tierra misma. Su voz, aunque suave, tenía el peso de quien ha cargado cántaros y esperanzas por igual. Cada mañana, antes de que el sol despertara del todo, revisaba los surcos, tocaba las hojas con la yema de los dedos, comprobaba que las cuerdas no se hubieran aflojado con la humedad de la noche. Luego entraba a la escuela, donde Catalina, ahora una joven de mirada clara, enseñaba a los niños a escribir frases que hablaban de respeto y paciencia. Juanito, que había crecido alto como un fresno, construía estantes con la precisión de quien sabe que cada clavo es una promesa. Doña Beatriz, con el cabello más blanco pero los ojos más vivos, barría el patio con una energía que parecía desafiar al tiempo. Decía que su hija había hecho lo que los santos prometen y los hombres olvidan: levantar un pueblo con las manos abiertas. Don Gaspar, que ahora caminaba sin bastón, pero con un peso nuevo en los hombros, seguía apareciendo en el patio de la casa de las semillas. No hablaba mucho, pero sus manos, que antes solo sabían dar órdenes, ahora sabían clavar tablas, enderezar bancos, llevar agua para los surcos. Algunos lo miraban con recelo,
pero la mayoría veía en sus ojos una verdad que no necesitaba palabras: el hombre que había humillado a una niña ahora trabajaba para honrarla. Isabelita, cuando lo veía, decía que el perdón no borra el pasado, pero abre el futuro, y que un hombre que repara su deuda con trabajo merece un lugar en la mesa. Él respondía que no buscaba mesa, sino suelo firme donde apoyar los pies. Un día, cuando el sol estaba alto y el aire olía a manzanilla y a pan recién horneado, llegó una carreta distinta. No traía cestos vacíos ni monedas, sino un hombre de capa gastada y sombrero de ala ancha. Era don Basilio, más viejo, más lento, pero con los mismos ojos que parecían ver más allá de las cosas. El pueblo se detuvo como si el viento hubiera decidido escuchar. Isabelita, que estaba revisando un secadero, dejó caer el lino que sostenía y corrió hacia él con los brazos abiertos, como si quisiera devolverle el abrazo que nunca le dio cuando se fue. Él la miró con una sonrisa que era más luz que gesto y dijo que había caminado muchos caminos, pero ninguno olía tan limpio como el de Santa Lucía. Añadió que había oído en otros valles que una niña que cargaba cántaros había levantado un pueblo con semillas y paciencia, y que quiso verlo con sus propios ojos. Caminaron juntos por la casa de las semillas, que ahora era más grande, pero no más orgullosa. Don Basilio tocó los estantes, olió los frascos, leyó las notas de los niños con una atención que parecía un rezo. Dijo que el saber que dejó no se había perdido, sino que había crecido como una semilla que encuentra buena tierra. Afirmó que Isabelita no solo había aprendido, sino que había enseñado, y que eso era el verdadero milagro, no el que cae del cielo, sino el que se siembra con las manos. Ella respondió que todo lo que sabía era suyo, que cada lección fue una lámpara que él encendió, que el pueblo no habría cambiado sin su cuaderno y su voz. Él negó con la cabeza y dijo que las lámparas no se encienden solas, que ella fue la chispa, que el valle era su obra, no la de un viejo que solo pasó por allí. Esa noche el pueblo se reunió en la plaza, bajo la sombra del fresno que ahora parecía un guardián. Encendieron un fuego pequeño, no para calentarse, sino para mirarse a los ojos. Don Basilio habló de los caminos que había recorrido, de los enfermos que sanaron con las hierbas de Santa Lucía, de los pueblos que empezaban a sembrar porque una niña les enseñó que el dolor puede convertirse en esperanza. Isabelita, con la voz quebrada por una emoción que no quiso esconder, dijo que el valle no era suyo, sino de todos, de las mujeres que aprendieron a contar lunas, de los hombres que construyeron secaderos, de los niños que escribieron notas, de don Gaspar que reparó su deuda, de doña Beatriz que nunca dejó de barrer el patio, de don Basilio que les dio un cuaderno y un nombre. Afirmó que la riqueza más grande no estaba en los frascos, sino en las manos que los llenaban, en las voces que no temían hablar, en los corazones que habían aprendido a perdonar. Cuando el fuego se apagó y la noche se cerró sobre el valle, Isabelita se arrodilló una última vez junto a su cama de tablas. Oró con la misma humildad de la niña que cargaba cántaros, pidiendo que la abundancia no la volviera ciega, que el dolor antiguo la mantuviera humilde, que el pueblo nunca olvidara que la riqueza verdadera no se guarda, sino que se comparte. Pidió por don Basilio, por su madre, por sus hermanos, por los niños que escribían, por los hombres y mujeres que sembraban, por los que vendrían después. Cuando cerró los ojos, el sueño llegó con la suavidad de una flor que se cierra al anochecer, sabiendo que el sol volverá. A la mañana siguiente el valle despertó con el canto de los gallos y el olor de las hierbas que secaban al viento. Don Basilio se fue al alba, como había llegado, con su capa gastada y su sombrero de ala ancha. Pero esta vez dejó una promesa: volvería cada primavera. No para enseñar, sino para aprender. Santa Lucía de los Vientos siguió su ritmo, con las manos ocupadas, los cuadernos abiertos, los secaderos llenos. Y en cada frasco, en cada nota, en cada surco, estaba la historia de una niña que cargó cántaros, que sangró en un arroyo, que aprendió a sanar porque primero aprendió a levantarse. El valle, ahora rico en algo más que monedas, supo que su riqueza no estaba en lo que tenía, sino en lo que era, un lugar donde el dolor se convirtió en esperanza, y la esperanza, en un legado que no terminaría nunca.